No he podido verla en ningún festival, ni he tenido la oportunidad de verla tampoco fuera de España. Y es que es una de las películas que más ganas tenía de ver, porque adoro a Yorgos Lanthimos, el maestro de la Greek Weird Wave. Desde su incómoda Quinodontas, Canino, a su increíble y surrealista The Lobster, Langosta. Poor Things, Pobres Criaturas, no solo es una película que explota su estética neovictoriana, sino también su música y unas escenas que no dejarán indiferente a nadie. Así que os invito a que me acompañéis en esta crítica, que no será más que un viaje y una disección minuciosa a Pobres Criaturas y a toda la obra de Yorgos Lanthimos. Empanado de conoceros y al lío con la crítica. Ya os comunico que soy un gran fan de lo extraño, de la sordidez y del histrionismo. Así que he podido disfrutar muchísimo de la película. Y es que Yorgos Lanthimos, bueno, es especialito. Y lo deja patente en cada escena de la película. Y sobre todo es que lo sabe hacer muy bien. Y sabe retratar muy bien, de una manera muy sórdida e irónica, el mundo que nos rodea. Así que si os iniciáis con Yorgos Lanthimos, con Pobres Criaturas, os invito a que deambuléis también por toda su filmografía y entréis en su mundo. Pero creo que la mejor manera de acceder a su pseudo-sórdido mundo es de una forma accesible. Así que voy a hacer una excepción y enumerar su filmografía, pero a la inversa. Yorgos Lanthimos es un guionista y director griego, con un enfoque muy especial del cine más contemporáneo, y destacaría por su estilo peculiar y con tintes surreales. Saltaría a la fama internacional con su película Quinodontas, Canino, en el 2009, pero como he dicho, enumeraré su filmografía de una manera más accesible para los espectadores, a la inversa. En el 2009 realizaría La Favorita, una película que gira en torno a las manipulaciones políticas e intrigas palaciegas y cortesanas en el reinado de Ana de Gran Bretaña, y que sería la primera colaboración con Emma Stone. Destacaría el gran papel de Olivia Colman y Rachel Weisz. En 2017 destacaría The Killing of a Sacred Deer, El sacrificio del ciervo sagrado, un thriller psicológico protagonizado por Colin Farrell, Nicole Kidman y Barry Keoghan, que hablaría de la familia y de la ciencia. En 2015 llegaría una de sus mejores películas, The Lobster, Langosta, una locura distópica que se centra en las relaciones de pareja, protagonizada por Colin Farrell y Rachel Weisz. Antes de saltar a su aventura americana, realizaría Alps en el 2011, un psicodrama en el que los miembros de un grupo llamado Alps reemplazan a los muertos en su cotidianidad para frenar de alguna manera el duelo a las familias. Otra de sus películas más famosas es Quinodontas, Canino, que explica la historia de una familia disfuncional que tiene encerrada a sus hijos y les manipula el lenguaje y el comportamiento. En 2005 vendría Quineta y en 2001 su primera película, Mi mejor amigo. También realizaría cortometrajes como Nimic o videoclips destacables como Identikit de Radiohead. Y ahora vamos a continuar con lo que nos interesa, con Poor Things, Pobres Criaturas. Poor Things, traducida aquí como Pobres Criaturas, no deja de ser una adaptación de la novela de Alasdair Gray, publicada en el año 1992. Un artista muy admirado por el realizador y que consiguió coincidir con el autor antes de que falleciera. Tony McNamara se ha encargado de escribir el guión. Vuelve a colaborar con Lanthimos después de La Favorita. Le da un nuevo enfoque, ya que la novela está contada por los diferentes personajes masculinos que van describiendo a Victoria, o Bella Baxter. Descarta este recurso externo de los personajes y decide explicar su propio viaje desde el enfoque de la protagonista. Decir que esta novela tiene cierto encanto, aparte de las ilustraciones de Alasdair Gray, y es que el autor no se manifiesta como tal, sino como editor, y que encontró este manuscrito que es lo que conforma la novela. Le da cierto misticismo y una realidad ficticia a su obra. Es como si lo manipulara todo
y crease algo nuevo. ¿Os recuerda algo? La película nos cuenta la historia de Bella Baxter, una joven que se suicida y es resucitada por el Dr. Godwin Baxter, con la particularidad que la resucitarán con el cerebro de un bebé. Así que iniciará un viaje de aprendizaje de la vida junto con Duncan Waterboom. Un viaje experimental y didáctico en todos los sentidos, incluido el sexo. Emma Stone está espectacular. Hace su mejor interpretación en el papel de Bella Baxter. Para hacerlo, el director recomendó que viera El enigma de Kaspar Hauser, de Werner Herzog, en 1974, y The Fireman's Ball, El baile de los bomberos, de Milos Forman, en 1967, conocida aquí como Al fuego, bomberos. Es la tercera colaboración con Lanthimos, después de La favorita, y el cortometraje Bleed, en 2022. Y están colaborando actualmente en un cuarto proyecto, un gran reto interpretativo que tuvo que emular a su personaje a la hora de no tener vergüenza al mostrarse ante la cámara durante las escenas de sexo y de perfilar psicológicamente y comportamentalmente a un personaje que no deja de evolucionar en toda la película. También destaca el papel de Mark Ruffalo como Duncan Waterboom, un papel histriónico, infantil y bufonesco que dejaría a todo el mundo boquiabierto con su interpretación, un tipo de personaje que no nos tiene acostumbrados. Por otro lado, también encontramos a Willem Dafoe, que interpretará a Godwin Baxter, el padre de nuestra querida Bella. Willem Dafoe no nos deja indiferente con su interpretación del Mad Doctor de la película, personaje que estuvo sometido a 4 horas de maquillaje diarias para su prótesis. El trauma de su padre está presente en su rostro, el cual es un homenaje a las pinturas de Francis Bacon. Como curiosidad, iría vestido siempre con referencias escocesas. Otros miembros del reparto, como Remy Youssef, que hará de Max McCandles, o Christopher Abbott como Alfie Blessington, entre otros. Pobres criaturas es una película anacrónica, pero está ambientada en la época victoriana. Así que se recurre a integrar ese avance tecnológico creando un toque steampunk. Y en vez de enfocarse en la oscuridad gótica de la época, prefieren contrastarlo con colores brillantes. Una paleta de colores donde el imaginario tendrá una mayor fuerza onírica y de cuento de hadas, descartando cualquier referencia al mundo real. Aún así, se recurrieron a motivos ingleses para la decoración y a referencias estéticas del expresionismo alemán. Para recrear este mundo realizaron collages, que después se retocarían por ordenador y formarían parte de los concept arts de la película. Para ello recogieron referencias de diferentes artistas, como Egon Schiele, Hieronymus Bosch y Francis Bacon. El 90% de la película son decorados integrados, totalmente construidos dentro de un estudio, como si se tratase de una producción de 1930. Y fueron responsables de ellos los diseñadores de producción James Price y Shona Heath. Se montarían en Korda Studios, Budapest, en uno de sus grandes sets sonoros, y eran tan extensos que podías tardar media hora en ir de un lado hacia el otro. La mayor complicación fue crear una estética potente y a la vez coherente y la diferencia de escalas de los diferentes objetos. Destacar que algunos escenarios como la Casa Baxter no están construidos de la manera habitual, por habitaciones, sino que se decantaron por hacerlo de una sola pieza, algo que tenía presente Yorgos Lanthimos para darle un toque más surrealista y que los diferentes personajes deambularan de una manera diferente por los espacios, que habitaran de una manera real en el espacio. Prescindieron del CGI en los escenarios, ya que querían que todo fuese tangible, lo que dificultó de alguna manera el rodaje, ya que tuvieron que iniciar la película filmando el principio y el final, ya que mantenían el mismo escenario, ubicado en Londres. Después de esto se construyeron el resto de escenarios de manera ordenada como se ve en la película. Recordemos que es una película en la que evolucionan todos los personajes, sobre todo el de Bella Baxter, y ese hándicap en el rodaje fue un reto interpretativo para Emma Stone. Lanthimos quería hacer una película antigua de estudio, como las de Fellini,
creando escenarios donde se carece de realidad, pero dándole otra perspectiva a la historia y a los personajes. Se recurrirán a las paredes LED, en un total de 11 pantallas que envolvían el set, con imágenes renderizadas a 24K, con diferentes versiones del agua y del cielo. También se recurre a miniaturas fotorrealistas y a las pinturas en mate inspiradas en Powell y Pressburger. En la preproducción, el director se ayudó del motor gráfico Unreal Engine para explorar los diferentes decorados en realidad virtual, para ver todos los detalles de los escenarios. Habrá simbología en ciertos objetos, recurriendo al movimiento surrealista, como el aplique con forma de vagina, en el que el clítoris es el interruptor, y otros como los árboles de París que se pintaron de rojo para simbolizar pulmones y venas. El diseño del barco querían que tuviera la sensación de tener a un animal encerrado, así lo muestran las paredes en fotos, y recurrirían a hacer lámparas de araña gigantes para crear esa sensación de claustrofobia. El director de fotografía fue Robbie Ryan, y creó conveniente introducir sets de iluminación prácticos mediante lámparas de iluminación cálida, huyendo de la iluminación natural de la favorita. Tenía que verse todo artificial, prescindiendo así de los focos. En decorados como los de París, se recurre a tener una iluminación en el subsuelo, todo lo contrario de las lámparas de otros escenarios, para dotar de una sensación más rara y extraña acercándose a la luz ultravioleta. Se utilizaron varias lentes para la película, ya que querían incluir planos en gran angular y con estética de ojo de pez, unos planos que desconciertan al espectador y lo alejan de la realidad, así como otras lentes para darle un toque más vintage. También se utilizarían lentes poco habituales para los zooms, así como grabar partes del film de la película en Kodak Ektachrome, muy habitual en 1940, y que Kodak fabricaría exclusivamente para la película. Donde se centrarían los efectos en computer graphics sería en la creación de los dobles y en parte de la creación de los animales híbridos, que partirían del escaneo de animales reales para darle un mayor realismo. Como pasa con la paleta de los colores, estos se vuelven más vibrantes conforme va avanzando Bella en su viaje. Esto va en concordancia con el vestuario, que irá cambiando sus formas y sus colores según cada etapa. Conforme va avanzando en la película, sus ropas de pieza son más ajustadas. Del vestuario se encargará Holly Waddington. Su idea fue de construir desde el principio los diferentes outfits y crear muchas piezas diferentes. Desde una cola de burbujas y gafas de sol, un vestido de novia que hace referencia a una jaula, a una capa realizada con látex de profiláctico conjuntado con unas botas de punta abierta, a un look de estudiante, la utilización de crop tops sin falda, a un estilo más militar realizado con lana, más masculino, con referencias a la cultura beatnik. Todo son piezas que huyen de los materiales y estética victoriana, dándole un toque más moderno. Al principio, todos son piezas muy holgadas y abufonadas, en su época infantil, ya que es vestida por su criada, la señora Prim, y vemos también que va con ropa interior que tiene semejanza con los pañales de los años 50. Una vez inicia su viaje, es ella la que se viste de alguna manera y muestra cómo está emocionalmente. Para otros personajes como Godwin, varían entre looks más victorianos y algunos más futuristas, basándose en la estética constructivista rusa de Rodchenko. Casi no se recurre al maquillaje, únicamente en el burdel, cosa que mantiene Yorgos Lanthimos en sus películas, manteniendo la naturalidad de sus actrices y enfatizando así sus imperfecciones. Como curiosidad decir que no se utilizaron pelucas, sino extensiones, que irían en aumento conforme evolucionara el personaje de Bella. Toda una revolución como mujer victoriana, ya que era poco habitual en la época tener el pelo suelto, el pelo largo como reivindicación de libertad y en contra de las restricciones sociales. Para la música, Lanthimos escogió al compositor músico inglés Jeskin Hendrix, siendo esta su primera banda sonora para una película, y la primera vez que el realizador recurre a una composición original para una de sus películas. A Yorgos le interesaba colaborar con este artista después de admirar su trabajo del álbum del 2020 llamado Winter Race.
decidieron que la música se compusiera antes del rodaje de la película, con solo la referencia del guión y a unos conceptos de la película y emocionales. Se compuso todo antes y se arregló una vez estuvo rodada. Una manera también extraña de hacerlo, y muy acorde con la película, sin estar supeditada al metraje. Todo más libre, sin restricciones. Se grabaron los instrumentos en el set por separado, para después unirlo. Hay instrumentos de cuerda como el violín, mandolinas, guitarras portuguesas, teclados, instrumentos de viento de madera, sonidos por sintetizador, y a destacar la experimentación con las tuberías de Uilleann, para darle un toque parecido a las gaitas irlandesas. En la escena del baile tocó toda la orquesta mientras ellos la realizaban. Como curiosidad, decir que el compositor tiene un pequeño cameo en la película, en una escena de Lisboa tocando un instrumento ficticio, una especie de arpa con bocinas de bicicleta. Aparte de otras referencias que he comentado anteriormente, una de las principales sería Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola, no solo por la estética, sino que se incluyeron conceptos como las miniaturas y las perspectivas forzadas, y sobre todo los efectos de física. Más de 10 años han tenido que pasar para que Yorgos Lanthimos vea su obra hecha realidad. Pero ha valido la pena. Después de la gran acogida en festivales, los estrenos internacionales, respaldada por numerosos premios y nominaciones, y sobre todo por las buenas críticas. Yorgos Lanthimos vuelve a la carga con su mejor película, y si no está en vuestra primera posición, hay que reconocer que es el proyecto más arriesgado de su carrera, tanto del director como de la actriz principal, ya que personalmente Emma Stone no es una actriz de mi devoción, pero me quito el sombrero ante su interpretación. Es arriesgada y nos deja atónitos minuto a minuto hasta el final de la película. Emma Stone nos da su mejor trabajo sin dudas como actriz, y parte de esto creo que tiene que ver indirectamente con el realizador, que la involucró desde el primer momento en el proyecto y le invitó para que fuera la productora de la película. No hay más que ver el esfuerzo y la involucración del papel que interpreta, un personaje muy complejo, con una gran evolución y expuesta a muchas escenas de sexo. Me alegra que se recurra a hacer una película con decorados y se prescinda del CGI a la mínima expresión. La adaptación del libro está muy bien enfocada y es tanto transgresora como provocadora, y no deja indiferente a nadie. Eso lo tenía muy claro Lanthimos, y ese concepto lo llevan a cada partícula de la película, desde una banda sonora experimental, el juego con las lentes, los movimientos de cámara, la creación del mundo donde transcurre la historia, hasta en los vestuarios. Se podrían hacer incluso paralelismos con Barbie, en el que la protagonista un día se empieza a preguntar por su identidad e inicia un viaje existencial. Aquí se enfoca más en un viaje experimental, una historia anacrónica con esencia victoriana con pinceladas de steampunk, pero llevándolo a lo onírico. No solo hay referencias al moderno Prometeo, el padre de Bella incluso le pone su apellido, sino que en ocasiones parece una versión contemporánea de Alicia en el País de las Maravillas. Se exponen temas muy típicos del director, como el despertar de la adolescencia, la experimentación de la sexualidad y la presión social. Eso sin olvidar el humor absurdo. Porque hay humor absurdo y escenas incómodas en Pobres criaturas, y tendréis que comprenderlas y habitarlas para entrar en la película. Lo que no es una tarea fácil. Junto a Alps y Canino creo que es la película menos accesible del director. Bueno, por lo menos de las más incómodas. También hay temas filosóficos. Se nombra a Emerson, Thoreau y a Goethe, pero tampoco hay un trasfondo en estos. Vemos que también es la obra con una crítica más capitalista. Se habla de la importancia del dinero y cómo corrompe al mundo y la necesidad de poseerlo. Un mensaje que se vincula con enfoques socialistas muy propios de la novela. En Alejandría se verán las dos vertientes sociales, la alta, en un crucero y sus tripulantes, contrastando con la gente pobre que se encuentra en ese mar de rocas, en la superficie de la Tierra. Con un mensaje que será crucial para entender el final de la película.
Si bajamos allí a ayudarles, nos devorarán. Pero nosotros, si estuviéramos en su sitio, haríamos lo mismo. Y aquí me gustaría hacer un pequeño break y hacer un inciso de algo que no me gustó de la película, y es la utilización del recurso del cliché del negro mágico. Un recurso que veo prescindible y residual, que me parece incluso hasta incómodo, y que le da forma el mentor de filosofía de Bella, Harry Ashley. Este cliché no deja de ser un arquetipo racista desde los inicios del cine, en el que un personaje afroamericano le da la sabiduría al hombre blanco. Algunas películas donde se explota este cliché es en La Milla Verde, en Green Book, pero se explotaría máximamente en películas como en el personaje de Morgan Freeman en Como Dios. Así que por favor, basta ya de utilizar este cliché en el cine y en la literatura. Otro de los temas que trata es el de la masculinidad, que creo que coge enfoques muy acertados. Se recurre a los diferentes tipos de personajes masculinos que están alrededor de la vida de Bella. Unos personajes que recuerdan en esencia al padre controlador de Canino, que no dejaba salir a sus hijos de casa. Parece una catarsis del realizador, que explota en esta historia en que una mujer manipulada hasta sus entrañas reviva y abandone su hogar para aprender y experimentar. Y que todo se enfoque en ese viaje. Y como no, también hay otros paralelismos con otros personajes de sus películas, como el de Colin Farrell, el cirujano del sacrificio del ciervo sagrado, en el que quería mantener a la familia unida y a la vez creaba barbaridades con sus pacientes. Así que esa masculinidad sería representada por estos personajes. El Dr. Baxter. Bella incluso le llama Dios, su creador, y aunque de una manera más sutil y cariñosa, no quiere dejar salir a su hija al mundo exterior de primeras. Pero cede sin dejar de esperar su vuelta a su mejor obra, su hija. Una presión paternofilial en muchos sentidos. El Mad Doctor de la película, que a su vez fue manipulado por su padre. Duncan Wedderburn. Una representación de la toxicidad masculina. Vemos a un personaje bufonesco, cursi, quejica, infantiloide y sobre todo manipulador. Un referente que tendría que destacar por su inteligencia, por ser abogado, pero es un aprovechado en muchos sentidos. Será el tránsito a la Bella adulta. Max McCandles es el ayudante del Mad Doctor y ayuda a Bella en todo lo que se propone. Le coge cariño y está dispuesto a casarse con ella. Pero hay cierto disgusto para que salga a experimentar. Aún así, siempre le respeta. Alfie Blessington, el marido de Victoria. La perversidad en todos los sentidos. Representa a la vida pasada de nuestra protagonista y a la respuesta de sus actos al principio de la película, el suicidio. Quiere que vuelva a su estado natural, a estar sometida. Por supuesto, el sexo es uno de los temas principales de la película y por consiguiente hay muchas escenas subidas de tono. Se tratan temas como el despertar sexual, una metáfora de la sexualidad en la adolescencia, el sexo más queer e incluso se exponen a debate la prostitución como elección propia y opción al libertinaje sexual. Aunque hay que recordar que algunas de las escenas en las que ejerce la prostitución en el burdel están rodadas en blanco y negro o con alguna lente específica, con lo que denota cierta negatividad o por lo menos una diferenciación. Y es que hay muchas escenas de sexo en la película. Yorgos Lanthimos quiere impactar al espectador mostrando esas diferentes situaciones sobre el libertinaje sexual de la protagonista. Claro que el sexo es un tema natural, pero creo que al final cae en el exceso. Aún así, no creo que únicamente se hable del libertinaje sexual como empoderamiento femenino, ya que se da en otros actos del comportamiento de la protagonista. Es una película que habla de las segundas oportunidades. En cualquier momento de tu vida puedes rehacerla, puedes descubrir cosas e incluso puedes llegar a vivir y ver la vida con otro enfoque. Supongo que por eso Bella tiene tanta piedad con los bebés. Se identifica con ellos, con su fragilidad, y porque cualquiera puede llegar a hacerles daño.
Bella resucita, evoluciona, explora, aprende y finalmente toma la batuta de su padre. Una lucha ante la neurosis por no ser inconscientemente la que era y que tendrá que volver a su infancia para poder ser ella misma. De ahí el simbolismo del cerebro de su bebé. No deja de ser un viaje psicoanalítico a su yo real, una reconstrucción de una nueva mujer victoriana con total modernidad. Y ante todo se encuentran también los resquicios que traspasamos de padres a hijos. El padre de Baxter manipuló a Baxter, que ejercerá su papel, y a su vez éste manipulará a Bella. Cuando Bella se va haciendo adulta, mentalmente hablando, descarta estigmas de su época y cuestiona a los adultos de todo su entorno, de una manera directa y sin culpabilidad. Como si de un niño se tratase. Se juega siempre con estos dos enfoques. Pobres criaturas no deja de ser un cuento, una fábula. En ella también encontramos animales manipulados, deliciosamente divertida como transgresora. Una película que no es para todo el mundo, es así, y posiblemente mucha gente no conectará con ella, y verá un cúmulo de escenas de sexo, música tediosa y personajes absurdos. ¿Y he dicho escenas de sexo? Pero si personalmente entras en el juego, si entras dentro de la magia de Yorgos Lanthimos, lo pasas realmente bien. Tanto los diálogos punzantes como la escena del baile, y así podría estar minutos y minutos. Y es que es una película muy remarcable en muchos sentidos. Un viaje lleno de violencia y azúcar, de mundos artificiales y de cruel realidad, de filosofía y de sexo, de masculinidad tóxica y de feminismo, de liberaciones y represiones, de injusticias y de restricciones sociales, y sobre todo de la decadencia del comportamiento humano y de su patetismo. Aunque no me acabe de convencer su precipitado final, considero que es una película excelente y muy disfrutable. Así que no os dejéis llevar ni por las buenas críticas ni por las malas críticas. Os invito a que vayáis a disfrutarla al cine y la experimentéis, como hace la protagonista Bella en la película. Así que si tenéis ganas de experimentar algo diferente, no lo dudéis, no os dejéis influir por lo ajeno. Y recordad, todos somos dueños de nuestros propios barcos. Y es que en el fondo no somos más que pobres criaturas.